izquierda a tope, por derecha a tope, morder. 21 segundos entre primero y segundo clasificado, poco más de 30 entre primero y tercero. 3 vehículos completamente distintos y de diferentes épocas. Así quedaba el Rally Rías Altas histórico tras la primera etapa, en la que Fernando Rico conseguía mantener el liderato pese a pequeños problemas con una fuga mínima de gasolina. Pablo Pazó se dejaba algunos segundos en la repetición al bucle del viernes, mientras que Álvaro Muñiz se lamentaba de no tener un mejor tiempo al toparse en el tramo con uno de los participantes precedentes. 5. Ojo, izquierda 5, morder. Pero eso, nunca mejor dicho, ya es historia, porque por delante quedaba la segunda etapa. Sábado, con 4 nuevos tramos, diferentes a ediciones anteriores y como era de esperar, con humedades, pese al calor que se preveía, iba a reinar durante toda la jornada, como así finalmente fue. Sorpresas, todas. Como era de esperar también, el Rías Altas no iba a estar exento de sustos y estos iban a llegar nada más arrancar la segunda jornada. Porque en 2 tramos la clasificación daba un vuelco. Primero con los problemas mecánicos de Fernando Rico. Su acelerador quedaba bloqueado y tenía que regular con el cortacorrientes para poder completar la sección. Con sustos y todo, Pazó asumía el liderato. ¡Mierda! Por izquierda 3. Para un tramo después, abandonar por una avería en la transmisión de su Talbot. Que rompeu. Valier. En esta situación, Álvaro Muñiz, tampoco exento de problemas con la dirección de su Porsche, se quedaba con la primera posición. Y no solo eso, sino que para alegría del equipo Yakar, Darío Galviño se hacía con la segunda. Por delante de Rico, que caía al cajón más bajo de podio, aún superando a un Daniel Remuñán que se acercaba peligrosamente al del BMW M3. En la asistencia, Rico reparaba lo que finalmente era un fallo nimio, aunque ya había perdido mucho tiempo y el único consuelo era, además de conservar el tercer cajón de podio, tratar de dar caza a Calviño. No lo conseguía, pese a que el del Peugeot 205 Proto aún tendría también una recta final de infarto al no funcionar los electroventiladores de su vehículo. Forzando el ritmo, conseguía asegurar la segunda posición. Sí, el coche fue perfecto hasta el último tramo que paramos allí en el enlace y gracias a Álvaro que vio que estaba echando el agua todo afuera y resultaba ser que no funcionaba el electro ni funcionaba nada y bueno, apagamos el coche un cacho, entramos al milímetro, todo al milímetro para que no se calentara y acabamos el tramo al rojo que no daba más ya el coche. El coche no nos da habitualmente ningún problema, fue una tontería porque simplemente fue el pedacero que se quedó clavado a fondo. Y fue una tontería que fue cogiendo polvillo y después no devolvía bien y simplemente fue eso, lavarlo con afloja todo, soplarlo, volverle a engrasar y ya está perfecto, ¿no? Fue una tontería, pero que nos fastidió el rally y claro, tuve que hacer 2 tramos con el coche acelerado a tope. Al final ni tan mal porque perdimos 2 minutos y lo bueno es la renta que llevábamos y nos salvó para eso. También fue una pena nuestro compañero Pablo Pazó, que si no el rally sería de él y también la mecánica le dejó una mala pasada.
aplauso para los primeros clasificados de la General Scratch Pre 2000, Fernando Rico, Miguel Peña, con este BMW M3, arriba esas palmas. La victoria para Álvaro Muñiz. Administraba la ventaja en la recta final y lograba redondear el fin de semana al equipo coruñés en el rally de casa. Hoy estuvo el día bonito, nosotros pudimos correr tranquilos, no cogimos a nadie por supuesto, que ya salíamos por órdenes de clasificación de ayer. Y nada, un rally precioso, unos tramos increíbles, la verdad que los he disfrutado un montón. Sí, porque además ya sabéis que yo mi rally no lo puedo correr, me toca sufrir, así que intento no fallar nunca el Rías Altas. Hace 2 años se nos escapó la victoria porque rompíamos a falta de 2 tramos cuando íbamos líderes, así que creo que hoy no ha sido quizás por velocidad pura, le hubiese tocado más a Fernando, a Pazó que estaban delante, pero igual la suerte nos devolvió, el destino nos devolvió la del 2021. Y finalmente la cuarta plaza para Daniel Remuñán, otro motivo más de alegría para el equipo Yacar, quedándose apenas a 3 segundos de Rico y con más de 5 minutos de ventaja en la general sobre el siguiente clasificado, Miguel Ángel García. El del Golf vencía entre los pre-90 y escalaba posiciones en la clasificación final luego de los abandonos de José Fermín Moraes o de Miguel Otegui en el penúltimo tramo por salida de carretera y que de rebote daba una victoria en la categoría de Classic que ya era cantada al BMW de José Ramón Campos. Marcos Castro, sexto, superaba a Antonio Dezcayar, segundo de pre-90 y más centrado en su lucha por el título final. Barragán cae hasta la octava posición, completando el grupo de Subarus, también los de Ramón Martínez y Gonzalo Ventoso, el grupo de 10 primeros clasificados. Pre-81 era para Carlos Padilla, reenganchado tras abandonar en el primer tramo del rally. En el Rallycar Festival, los abandonos de Antonio López y de Joan Vinges por avería dejaban la victoria final en manos de David Amenedo. Daniel Anido y Enrique Ruzo completaban este podio. Por su parte, en las categorías de regularidad, victorias para Jaime y Enrique Carbonell en Sport. Y para el BMW de Darío José García y Emilio Pascual en regularidad. María Pita, con un calor atípico para estas fechas, ponía el broche final a esta edición del Rally Rías Altas, penúltima prueba de la temporada en el Campeonato de España de Rallys para vehículos históricos.